Hola, ¿qué tal chicos? Aquí de nuevo su amigo Axel Resúmenes trayéndoles un nuevo capítulo del resumen de este manga. Estos días estaré un poco más activo, así que espero su apoyo. Aunque en escribir el guión luego pasarlo a audio y editarlo me demoro casi todo un día, espero contar con su apoyo. Bueno, sin más que decir, que disfruten del video. En una montaña lejana habría una técnica demoníaca en forma de calavera a la enorme presión. Bajo esa técnica demoníaca estarían el líder de la secta y el gran anciano, los cuales no podían moverse debido a la inmensa presión. Duan Tongtian, mientras reía, les diría que era mejor que se den por vencidos. Y si se arrodillaban y suplicaban misericordia, podría concederles una muerte menos dolorosa. El líder de la secta le diría que los de la secta de Jade Puro preferían morir, y posicionándose atrás de Duan Tongtian diría que nunca sucumbirían ante el camino demoníaco, pero lamentablemente para Duan Tongtian era demasiado lento. Mientras el líder de secta era estampado contra el piso, el gran anciano diría que no tiene sentido, ya que la calavera está atrás de él. Era un imán negro innato capaz de absorber y disolver directamente la energía espiritual, y solo con ese tesoro podía agotarlos hasta derrotarlos. Y mientras ambos se levantaban con dificultades, se preguntarían qué debían hacer. La maestra del prota, la cual estaba tras ellos, estaría al igual que ellos muy herida. Con una mirada la se había rendido. Pensaría en sus alumnos, pensaría que Han Yue aún debería estar en reclusión y esperaba que nadie encuentre su cueva. Y mentalmente se disculparía con Yuer y sus demás alumnos por no poder protegerlos a todos, y se lamentaba tener que morir antes que todos ellos. Duan Tongtian diría que ese rencor había durado cientos de años y ese día por fin se resolvería. Y mientras mirábamos su pensaría que era un desperdicio que estuviera a punto de saltar a un acantilado mientras era perseguida por los del culto demoníaco. Mosu pensaría que se había agotado todo su ki espiritual solo para escapar de su persecución, y en ese momento ya ni siquiera podía blandir su espada. Y mientras caía por el acantilado pensaba que no hay forma de escapar de la muerte y no dejará que los del culto demoníaco tengan éxito aunque les cueste la vida. Y mientras perdía toda esperanza pensaría que si fuera tan decidida como el prota con su cultivo, entonces las cosas no habrían terminado así. Se preguntaría si se encontrarían en su próxima vida, pero sacándola de sus pensamientos le preguntaría qué estaba haciendo ahí abajo. Esta no podría articular bien sus palabras, y preguntaría que si ya estaban muertos y estaban en el cielo. En ese momento el sistema le notificaría el prota que su favorabilidad la había aumentado 5.5 estrellas. Unos momentos después el prota le diría a Mofuchou que por fin lo había encontrado. Este estaría en un estado lamentable diciendo que cómo era eso posible. Acto seguido el prota lanzaría a Mosu hacia sus brazos pidiéndole que la cuide, ya que él se dirigía al pico principal. Mientras el prota se alejaba, Mofuchou se preguntaría que cómo demonios cultivaba, ya que las tres personas que estaban a su alrededor eran expertos del núcleo dorado y el prota con solo pasar a su lado los eliminó en un solo respiro. Mientras tanto el prota diría que la situación es sombría y sentía que el alma de un cultivador del reino de la formación del alma ya había alcanzado el pico principal y era su culpa por llegar allí tarde. El prota desviaría su mirada y se preguntaría que si ese era el pico de Jade Sereno, y al mirar más detenidamente miraría que su hermana mayor y compañía estaban siendo rodeados por los discípulos del culto diabólico. Meng le diría a Yuer que escape con los discípulos nuevos tan rápido como pueda y le abrirían un camino. Esta se mostraría reacia. El hermano mayor diría que ya se habían decidido y incluso si morían los enviarían a todos al infierno seguidamente lanzándose al ataque. Todos se preguntarían qué eran esas luces que aparecieron de repente. Yuer voltearía la mirada y se preguntaría que si acaso era. En ese momento todos los cultivadores diabólicos serían despedazados sin excepción. Todos se quedarían impresionados al ver esa escena. Yuer, mirando hacia el cielo con una mirada de impresión, sabría que era obra de su
Hermano menor, en otra parte de una montaña un cultivador demoníaco le diría a Hong Xuan que si aceptaba casarse con él y regresar al culto del inframundo le perdonaría la vida. Esta sería que Duan Tongtian le arrebató la vida a sus padres y prefería morir antes de volver allí. Con una mirada amenazante le diría que entonces lo haría de la manera difícil y solo para que lo sepa su espada estaba cubierta de un veneno mortal. La mirada de Hong Xuan se exaltaría por algo, y gritaría querido. El cultivador diabólico pensaría que se había puesto de acuerdo pensando que había sido rápido, y mientras decía que si no se pone un poco duro con ellas nunca sabrán cómo comportarse. Mientras tanto el prota estaba tras él con una mirada atemorizante. Unos momentos después miramos al cultivador demoníaco tendido en el suelo. Hong Xuan aterrada pensaría que esa persona estaba clasificada en segundo lugar entre los discípulos principales y el prota lo había eliminado con un solo movimiento. El prota con una mirada fría le diría que era mejor que encuentre un lugar para esconderse ya que ese no es un lugar seguro. Hong Xuan sonrojada diría que él también tenía que tener cuidado. Mientras el prota se iba el sistema le notificaría que la favorabilidad de Hong Xuan había aumentado a 6. El prota diría que era culpa de su maldito encanto y fuerza. Mientras tanto Duan Tongtian se posaba en el cielo diciendo que si acaso eso era todo lo que tenían los débiles de la secta de Jade puro. Duan Tongtian diría que lo único que hizo su culto demoníaco fue eliminar algunas personas para criar parásitos y solo por eso habían sido odiados por 100 años, pero ahora que él estaba en el reino de la formación del alma, nadie se metería en su camino. La maestra del prota, la cual había perdido toda esperanza, ya no podría ni articular sus palabras. El maestro de la secta y el gran anciano habrían sido completamente derrotados y habían perdido algunas extremidades. Duan Tongtian diría que se utilizaba toda la secta como alimento para sus parásitos. Definitivamente haría que su culto se haga más fuerte a pasos agigantados y para entonces sería la secta número 1 de la gran dinastía Han. Y mientras pisoteaba el emblema de la secta de Jade puro diría que su establecimiento de más de 100 años sería eliminado ese día, y le preguntaría a la maestra del prota que si todavía no estaba dispuesta a rendirse y en ese momento ya no quedaban muchas personas vivas de su secta, ésta le gritaría que se vaya al infierno. Duan Tongtian cargando un ataque en su palma diría que la mandaría directamente al infierno solo por eso. Esta lanzaría su ataque y Li Qingxi gritaría desesperado, creándose una gran explosión. Pero en ese momento llegaría el prota que con sus 7 pasos ilusorios sacaría a su maestra en el momento exacto, y con una sonrisa le preguntaría que si estaba bien. Su maestra se sorprendería al verlo ahí. Li Qingxi diría que su hermana menor había encontrado un gran discípulo y el gran anciano diría que le agradaba un poco, pero era una lástima que morirían todos juntos ahí. La maestra del prota lo mandaría a volar de un golpe diciéndole que qué estaba haciendo ahí, que se vaya de inmediato. Su maestra le diría que huya lo más lejos que pueda y desde ese día ya no era un discípulo de la secta de Jade puro. Su maestra le diría que lo retendría, sé que debía correr. El prota intentaría explicarle por qué había venido allí. Duan Tongtian lo se interrumpiría diciéndolo que un cultivador en el 9º nivel del establecimiento de la fundación tenía muchas agallas para ir allí y si se arrodillaba y hacía 3 reverencias entonces podría considerar perdonarlo y hasta dejar que se una al culto demoníaco. El sistema le diría que tenía 2 opciones al enfrentarse al líder del culto enemigo. La primera era escuchar la orden de su maestra y correr por su vida, yo tendría una pieza de equipo, y la segunda opción era matar al líder del culto y obtendría un frasco de píldora sin igual. El prota pensaría que, si no fuera por la simulación, habría optado por escapar, y le respondería a Duan Tongtian que no gracias ya que había ido allí a matarle. Tanto entendería que era bastante arrogante y debía alegrarse de que él fuera quien acabará con su vida. El prota se estaría acercando con una caminata icónica hacia Duan Tongtian. El anciano, el cual no recuerdo el nombre, aparecería atrás del prota intentando matarlo.
el gran anciano se sorprendería y pensaría que era el final del prota. Doan Tontian diría que ahora ya no era necesario que se haga cargo de ellos, ya que el anciano Kunmo era suficiente para eliminarlos a todos ellos. Y mientras decía que disfrutaría ver cómo sus miradas atemorizadas ante la muerte mientras el anciano Kunmo pasaría a un lado y se estamparía justo atrás de él, lo que lo dejaría sin palabras. Todo se quedaría sin palabras al ver cómo un cultivador del alma naciente era derrotado en un instante. El Hada 11 se quedaría sorprendida al ver la inmensa cantidad de energía espiritual del prota. El prota con una mirada desafiante le preguntaría a Doan Tontian que si estaba listo, ya que ahora era su turno. El prota diría que debía prepararse para que le pateen el trasero. Doan Tontian le diría que si realmente creía que podía luchar contra él solo por haber hecho retroceder un poco al anciano Kunmo. Kunmo se levantaría de entre los escombros muy alterado, y gritándole al prota diría que iba a eliminarlo sacando su lámpara del demonio celestial. El gran anciano le diría a Han Yue que retroceda, ya que esa lámpara podía purgar su alma. Kunmo, en un estado de locura, diría que usaría su alma como ofrenda para rendir homenaje a su discípulo muerto Chen Santian, y mientras el prota preparaba sus técnicas de la espada de 3 sombras puras diría que su alumno estaría mucho más feliz cuando se reúna los del otro lado. Y con ese ataque desintegraría toda la parte superior del anciano. Todos se quedarían de piedra al presenciar ese acontecimiento. Doan Tontian diría que era muy interesante que sea capaz de matar al anciano de su culto a una edad tan temprana. Le diría que era tan fuerte que está perfectamente calificado para ser un anciano de su culto, y si se unía a él le proporcionaría todos los recursos que necesitaba y más. Y mientras continúa hablando, la técnica del prota se acercaría a él, pero un escudo bloquearía por completo la técnica del prota. El prota se pondría serio al ver que su técnica de 3 espadas de sombra pura fueron bloqueadas. Doan Tontian diría que detrás de él estaba el tesoro innato de imán negro, un tesoro que podía absorber energía espiritual y es inmune a la mayoría de los ataques, y a menos de que su energía sea superior a la de él era imposible que le haga daño. Y diría que ya le había dado una oportunidad y solo podía culparse a sí mismo por no aceptarla, y no dudaría en absoluto en matar a un talento como él, ya que en el mundo existían miles de talentos. Le preguntaré que los verdaderos genios son raros de encontrar en ese mundo era porque carecen de oportunidades y morían a medio camino, y eso sería lo que pasaría con él en ese momento, y comenzaría a emitir una enorme presión la cual alcanzaría toda la secta. Todos se preguntarían que de quién era esa presión tan aterradora. Los presentes dirían que ese era poder de un cultivador en el reino de la formación del alma. Doan Tontian, presumiendo, diría que ya que lo había pedido le daría una muestra de lo que era el verdadero dolor, eliminaría a todos los de la secta de Jade puro frente a él y quería ver cómo protegería la secta. El prota le preguntaría que si ya había terminado de hablar, porque era muy ruidoso, y mientras alzaba su espada le preguntaría que si tenía alguna última palabra. Doan Tontian diría que él era quien debe de ser sus últimas palabras. Pero de un momento a otro perdería por completo su movilidad, preguntándose qué estaba pasando, ya que no había sentido a nadie y su cuerpo no se podía mover. ¿Qué demonios era esa técnica? El prota, utilizando su técnica de la espada de la deidad fantasmal del castigo celestial, desintegraría por completo el cuerpo de Doan Tontian, alzándose como el ganador de la batalla con una pose heroica. Su maestra se quedaría atónita al no comprender lo que había pasado. Todos los presentes se quedarían atónitos al ver cómo cultivador del alma naciente había eliminado a un cultivador de la formación del alma. El gran anciano quería que no era extraño esa vez que casi fue eliminado por el prota, era porque tenía demasiada fuerza y ese talento celestial necesitaba quedarse en la secta de Jade puro sí o sí. El prota estaría mencionando que eso aún no había terminado, aún que había destruido su cuerpo, pero aún podía sentir que su alma naciente aún permanecía. Eso significa que aún puedes recuperar su cuerpo físico.
Mientras el alma de Doan Tontian estaría escondida, diría que por suerte se las arregló para huir rápidamente antes de que pudieran darse cuenta. Y si preguntaría que quién demonios era ese tipo que solo estaba en el alma naciente, el prota apareciendo atrás suyo mencionaría que era Sao Silong de las montañas Chan. Y ese sería el día en el que el rencor de la secta pura de Jade y el culto del demonio del inframundo durante 100 años llega a su fin y usaría su técnica de absorción del alma de los 6 caminos. Doan Tontian diría que incluso si muere ahí lo perseguiría el honorable culto demoníaco, no lo dejaría pasar, y el prota usaría su técnica para eliminarlo por completo. Y al terminar el trabajo saldría un poco de energía espiritual de su palma. El sistema lo notificaría que había matado a un cultivador del reino de la formación del alma, obtendría un frasco de píldora sin igual, y otra notificación le diría que Xiaoer había desarrollado un odio de 5 estrellas hacia él. Han Yue preguntaría al sistema que quién demonios era Xiaoer. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó te agradecería que dieras like y te suscribieras, ya que eso me motiva a seguir creando contenido. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.